Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Actúa en Derecho. Aquí estamos, como todos los días, cumpliendo esta cita con todos ustedes. A partir de las 2 de la tarde, ustedes saben que en el Canal Tro encuentran el espacio jurídico que les permite a usted asesorarse con las diferentes situaciones que puedan estar viviendo o atravesando al interior de sus hogares, y más aún en este momento de aislamiento preventivo obligatorio decretado por el gobierno nacional, donde muchos de nosotros estamos en casa y la gran mayoría de las personas pues están pasando algún tipo de dificultades. Por eso estamos acá nuevamente con ustedes acompañándolos para brindarles el acompañamiento respectivo. Doctora Marlene Murcia, con las muy buenas tardes. Hola John, muy buenas tardes, cordial saludo para todos nuestros televidentes, un gusto estar nuevamente con ustedes. Estamos tratando de resolver todas aquellas inquietudes que ustedes tengan. Hemos tratado con nuestros especialistas de dar solución puntual a algunos casos, como el del señor Isaac, que nos va a presentar ahora John, una colaboración que nos prestó uno de nuestros abogados y que esperamos haya sido efectiva. Muy bien, pues usted, así como usted lo ha dicho, doctora Marlene, en programas de esta semana, específicamente el día martes, nos llamó al programa el señor Isaac Valencia, un hombre de la tercera edad que está pasando por una dificultad muy grande porque su mesada que le llegaba pensional pues es muy poca, pero a pesar de ser poca, pues desde que comenzó esta situación del aislamiento no había podido salir a reclamarla. Él no manifestó su situación. El abogado Samuel Villamizar, que está con nosotros en la tarde de hoy, pues estuvo muy atento a ayudarle. Presentaron una acción de tutela y voy a permitirle al abogado Samuel Villamizar que sea él quien nos cuente qué pasó con esta situación. Abogado, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes para John, para la doctora Marlene. Quiero darles un agradecimiento muy especial también a todo el equipo técnico que ustedes tienen ahí detrás de cámaras, apoyando, los ingenieros, los técnicos, todo el personal que se ha esforzado por mantener este programa. Quiero darle muchas gracias y que el Señor también les bendiga en la labor que ustedes realizan a diario para poder transmitir este importante programa de Actúa en Derecho. Efectivamente, en el caso del señor Isaac Valencia, lo que se presentó pues una vulneración grave de los derechos al mínimo vital y móvil, a la seguridad social, a una persona pues de la tercera edad, y afortunadamente existen estos canales digitales que permiten interponer las acciones de tutela por derechos fundamentales como los que estamos mencionando. Y se ordenó a través de una tutela y a través de la medida cautelar el pago de la mesada pensional correspondiente al mes de marzo, dentro de las 24 horas siguientes, a partir de la notificación de ese auto a Colpensiones y al Banco Bogotá. Entonces, pues esto es definitivamente gratificante porque nosotros vimos el testimonio de esta persona que estaba desesperado, ¿no? Que al no tener sus recursos y también nosotros aportamos un granito de arena acá desde nuestra profesión, y esto nos ayuda también a algo, nos ayuda a mejorar también la calidad de vida de nosotros y entender que nosotros ejercemos una labor social y como abogados estamos llamados también a ayudar a la comunidad en general. Muy bien, abogado, pues agradecerle a usted la gestión que hizo y la ayuda que le brindó al señor Isaac Valencia, que nos llamaba solicitando la ayuda, bueno, y que por fortuna encontró en usted esa ayuda idónea para poder solucionar su situación. De nuevo, realmente de parte de la familia, del Canal Tro, de la familia del señor Isaac Valencia, pues darle las gracias, abogado, por este acto tan generoso en medio de esta situación tan difícil donde las personas a veces no encuentran un norte hacia dónde acudir. Pues como lo decía el abogado, realmente es una función social que cumplimos los abogados. A veces la olvidamos, pero estamos en época de ser solidarios. Debemos ser solidarios. Abogado, en nombre también de los colegas y de todos los abogados que nos colaboran con este programa, muchas gracias. Realmente esta es nuestra función. Sí, eso es muy importante. Ojalá podamos... yo también he aprendido mucho de los programas que he estado muy pendiente. En este confinamiento pues lo obliga a uno a buscar alternativas. Están cerrados los despachos judiciales, el trabajo que tenemos en realidad muy poco para nosotros, y pues me he dedicado a hacerle seguimiento a los programas y he aprendido mucho de los colegas que han ido a los programas, y esto es muy importante también para la comunidad, que sigan este tipo de programas, que le digan a la comunidad que los vean, y aprovechar también para aprender uno y enriquecerse de los conocimientos de los otros profesionales.
Muy bien. Saludamos a la gente que se va conectando con nosotros a través de nuestro Facebook Live. Saludamos a Esperanza González, que nos saluda desde Real de Minas. Está con nosotros Oscar López, Emily Vega desde Monterredondo. Saludamos también a la gente que nos sintoniza desde la ciudad de Cúcuta, Yolanda Becerra. A todos ustedes quienes se van conectando con nosotros, recordarles que estamos para servirles. Nos pueden seguir a través de nuestro Facebook Live, nos pueden enviar sus mensajes a través de la línea de WhatsApp y también se pueden comunicar con nosotros a través del 648-4820. Pero vamos a entrar en materia con nuestro tema del día de hoy, la difícil situación que atraviesa el personal médico, los profesionales de la salud, a quienes tildamos como héroes, los tenemos como héroes porque eso es lo que son, héroes, pero que hoy por hoy no tienen las garantías por parte del Estado, no tienen las garantías en cuanto a su indumentaria de bioseguridad para poder atender el COVID-19. Veamos la siguiente información que hemos preparado para la tarde de hoy. Mientras miles de profesionales de la salud son honorados en el mundo por hacerle frente a la pandemia del COVID-19, en Colombia la dura realidad es otra. En las noches les rinden homenajes con aplausos y durante el día el rechazo y la discriminación, incluso en el sistema de transporte. En el servicio público, cuando me ven sentada, de pronto hay un puesto adicional para que ellos se puedan sentar, lo que hacen es separarse. La paranoia se apodera de los ciudadanos. La gente cuando se me queda observando, creen que pues tengo el virus, puedo contagiarlos y lo que hacen es aislarse. El presidente de la República, Iván Duque, rechazó este tipo de actividades y anunció sanciones para aquellas personas que incurran en este tipo de prácticas discriminatorias. No puede ser que los traten en algunos lugares con desprecio. Aquí estamos número uno para agradecerles, para felicitarlos, para dignificarlos. El fallecimiento de los médicos Carlos Nieto y William Gutiérrez el mismo día encendió las alarmas entre las autoridades. La Contraloría General de la República hace un llamado a todas las ARLs para que entreguen oportunamente todos los elementos de protección, tapabocas N95, vestidos de bioseguridad, polainas, guantes, gafas, entre otros. Elementos que el Gobierno Nacional, por medio del Decreto 538 del 2020, busca fortalecer los servicios de salud que se presentan en Colombia para el manejo del COVID-19. Las administradoras de riesgos laborales están en la obligación de reconocer el COVID-19 como una enfermedad laboral, pues así quedó establecido en el artículo 13 del Decreto 538 de 2020. Los empleadores tienen la obligación de dotar con elementos suficientes de calidad y de protección al personal cuerpo médico y cuerpo de apoyo. Esto con el fin de garantizar las óptimas condiciones de protección para el personal médico. Muy bien, pues esta es a grandes rasgos la situación que tienen que vivir cientos de profesionales de la salud en el territorio colombiano, que mientras combaten al COVID-19 para que nosotros estemos seguros, resguardados en nuestras casas, pues en muchas de las ocasiones se sienten discriminados, pero también no les están brindando las ayudas necesarias. Vamos a saludar a un televidente que estaba esperando ahí con nosotros a través del 648-4820. Saludamos a Fabián Delgado. Fabián, buenas tardes. Muy bien, vamos a darle paso a los televidentes más adelante. Por lo pronto, abogado Samuel, entremos en materia y hablamos acerca de esta situación tan complicada que están viviendo hoy por hoy los profesionales de la salud en Colombia. Bueno, es de conocimiento público, como ustedes lo aportaron ahí en los videos, existe por parte de las ARLs y de los empleadores la obligación de entregar todos los elementos de protección personal al sector salud. Y es más, la norma, porque así lo es, un decreto ley que profirió el Gobierno Nacional, se extiende aún al personal administrativo de aseo, vigilancia y de apoyo. Es decir, la cobertura en materia de bioseguridad se extiende no solo al sector salud, sino también al sector que está apoyando directamente también, válida la redundancia, al sector salud. Entonces vemos que a la actualidad que hay, tenemos una fuente normativa muy buena, que es el decreto 538
del 12 de abril de 2020. Pero ¿qué nos hace falta? El decreto, ¿qué hace falta? Falta herramientas para que el Estado haga obligatorio que estos recursos definitivamente entren y lleguen y efectivamente sean invertidos por parte de la ARL. En estos días el Ministerio de Salud anunció 40.000 millones para implementos en materia de bioseguridad para los trabajadores del sector salud. Y vemos que en realidad ha sido muy poco lo que se ha podido lograr en ese sentido, porque no se han iniciado los procesos de contratación. Es más, el gobierno nacional habilitó para que los entes territoriales también contrataran de manera directa este tipo de insumos. Y acabo también de ver que eliminó el IVA para algunos de los elementos hacia el sector salud. Pero la falla está acá con el tema de las ARL y los empleadores. No hemos hecho conciencia, no se ha hecho un trabajo serio, cuidadoso en procura de proteger el derecho fundamental a la vida de esos trabajadores. Muy bien, abogado, muchas gracias por esta orientación que nos da, doctora Marlene, pero es que no solo es el tema de las garantías que deben tener estos profesionales de la salud, sino también a veces la discriminación, como bien lo veíamos en nuestra nota introductoria, por parte de muchas personas. Muchos son rechazados al momento tal vez de llegar a un supermercado a comprar sus alimentos, otros en el transporte público. Bueno, en fin, esta es otra situación con la que tienen que luchar ellos a diario. Bueno, realmente uno no esperaría que personas que están luchando, que están trabajando, que son los que están en primera línea, como se dice, en primera línea de combate contra esta pandemia que nos está acosando, fueran discriminadas o que fueran objeto de discriminación. Sin embargo, pues dicen por ahí que la estupidez humana es infinita. Entonces esta discriminación, esto es solamente fruto de la ignorancia y de la estupidez. Sin embargo, por ejemplo, las ARLs no han hecho lo que tenían que hacer, porque es que no debería ser porque se lo ordena un decreto. No debería ser así. Estamos en época, como lo decía yo anteriormente, de ser solidarios, de trabajar todos por todos y para todos. Solo que las entidades de salud pública se han convertido pues en entes privados que en lugar de ayudar están buscando su propio beneficio. Esto es algo que nos trajo la privatización y que sin lugar a dudas va a tener que ser cambiado después de esta experiencia no grata del COVID-19. Así es. Vamos a dar paso a un testimonio que nos llegó con un video a través de nuestra línea de WhatsApp, precisamente donde nos manifiestan la difícil situación, y es un llamado urgente que hace esta persona precisamente al gobierno nacional para que les ayude a solventar esta difícil situación por la que están atravesando. Veamos el siguiente testimonio. Buenas, mi nombre es Mari, soy la representante de salud del departamento de Santander. Les saludo como madre, hija, hermana y amiga. A todos ustedes, señor presidente Duque y señor gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, ¿cuántos muertos debemos colocar nosotros para que se nos escuchen? No es justo que los empleados de la salud estemos desprotegidos. Necesitamos con urgencia un centro de atención de los pacientes del coronavirus, un centro específico, no que sean llevados a todos los hospitales a agrandar esta pandemia. Si se dijo que la unidad materno-infantil iba a ser el centro de atención de los pacientes de COVID, acondicionémoslas, pero no más muertos. Nosotros hemos abandonado nuestras familias. Nosotros hicimos un juramento para atender a nuestros pacientes, pero necesitamos que nos den insumos a los hospitales, que nos den los recursos para que esos pacientes sean atendidos en un sitio específico. Señor presidente, usted ha regalado plata en todo el país, pero no ha llegado un peso a los hospitales. No es justo que los hospitales estén solos. Como santanderiana le digo que el 29 de noviembre del 2018 le generamos una carta a su despacho donde le dijimos que el derecho fundamental a la salud había que respetarlo y que los hospitales y la red hospitalaria iba a entrar en crisis debido a que la plata se la roban. Sí, se la roban, señor presidente. Ustedes giran plata a la CPS y las CPS no nos giran a nosotros. Nomás la Secretaría de Salud Departamental nos adeuda 6.000 millones de pesos. Por atención de venezolanos hemos facturado más de 6.000 millones de pesos. Y fuera de eso, la CPS nos adeuda a
al solo Hospital de Florida 22.000 millones de pesos y a la red hospitalaria en Santander más de 230.000 millones de pesos que se han robado. Y ahora con la pandemia vamos a premiar a las EPS, les vamos a girar plata y a los hospitales nada. Denos los elementos de protección personal. No es justo que nosotros sigamos poniendo muertos. Nosotros queremos nuestra ciudadanía, los queremos atender, pero denos los elementos de protección y un sitio específico para que ellos sean atendidos. Bueno, pues realmente es un mensaje enérgico, un llamado de atención directo al gobierno nacional. Abogado Samuel, ¿qué pueden hacer estas personas, estos profesionales de la salud que están viendo tantas irregularidades? ¿Ante quiénes se pueden quejar estas personas o cuál es el procedimiento que deben seguir? Bueno, es lamentable la situación que se está presentando con el Hospital San Juan de Dios de Florida Blanca y no solo esa empresa social del Estado. El mismo Hospital Universitario de Santander tiene una crisis bastante grande y esta es a raíz del sistema que tenemos proferido o que emana de la Ley 100 de 1993, donde acepta la intermediación de las EPS, que es lo que acá dice la funcionaria del hospital. Entonces, ya vemos aún que en estos días se expidieron decretos, se expidió un decreto por medio del cual creo que es el 551, para sanear las carteras de las empresas sociales del Estado. Pero la plata no ha llegado todavía ni va a llegar. ¿Por qué? Porque primero tienen que entrar a conciliar con las EPS a ver si en realidad esa plata es la que deben o no. Recuerden que hace poco se ha presentado en nuestro país y ha sido noticia que han facturado de más, que han incluido servicios que no estaban debidamente aprobados, en fin, una serie de irregularidades. El llamado, y estaba mirando anoche la plenaria del Congreso de la República, donde llevó al ministro de Salud, y se habla de que aprovechar esta crisis para lo que yo también he venido insistiendo, eliminar la intermediación y que sea el Estado que tenga el manejo directo, bien sea a través de las secretarías de salud departamental o municipales, de los recursos, tanto del régimen contributivo como del régimen subsidiado, y de esta manera se puede hacer un giro directo a las IPS o empresas sociales del Estado, que son las que más están perjudicadas con esta situación. Muy bien, abogado, precisamente usted mencionaba anoche la sesión del Congreso donde el ministro de Salud daba algunas luces de que muy seguramente el 27 de abril no termine el aislamiento, que muy seguramente va a seguir extendiéndose. Vamos a saludar a Norma, que está con nosotros a través del 648-4820. Norma, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, Norma, muchas gracias. Cuéntenos desde dónde nos llama. Desde aquí de Florida Blanca. ¿Y en qué le podemos ayudar? ¿Cuál es su caso? Bueno, yo no sé, yo a veces me pongo aquí a analizar, como dicen, la soledad de ver que la gente aquí todavía no aprenden de todo esto que está pasando, no aprenden todavía a ser solidarios y a ser tolerantes con la gente, con la demás gente. Aquí uno sabe que entre semana uno sale una sola vez a la semana por la cédula, pero qué cosa tan fea que es salir ahora cuando está uno en un supermercado, porque toda la gente es prevenida y en esa prevención hacen sentir al otro como el peor de los seres humanos. Uno sabe, uno tiene que ser como ser humano consciente de que uno tiene que mantener un aislamiento, pero la manera como la persona se le dirige a la otra, quítase de ahí, tápese la boca, esa no es la manera. Sean tolerantes, personas, sean seres humanos, porque están tratando a otro ser humano. Y fuera de eso, en esta situación, ¿qué es lo que se necesita? Que se dé cariño, que se le dé como de buena manera a las personas las cosas, no como dijo la doctora Marlene, muestren la estupidez de creer que porque una persona se les va a acercar se van a contagiar. Cuídense de llegar a la casa y no llevar el virus en los zapatos y llegar y quitarse la ropa y de eso es que tienen que cuidarse, no porque otra persona, y así lo hacen sentir a los seres humanos como lo peor. No aprenden todavía de todo lo que estamos pasando, son cada vez peores personas. Norma, muchas gracias, tiene usted toda la razón. Muchas gracias por su apreciación y por compartírnosla en la tarde de hoy en Actúe en Derecho. Y tiene mucha razón Norma, porque esta situación, al contrario, en vez de alejarnos, lo que debería hacer era
unirnos en humildad, en sencillez y en sensibilidad por nuestro prójimo. Es una situación complicada y lo que Norma decía es muy cierto, y es una situación recurrente en los supermercados, en los bancos, donde las personas tienen que hacer fila o esperar para atender sus necesidades de acuerdo a su pico y cédula, doctora Marlene. Pero la situación es peor si los ven con una bata de médico, con una bata de enfermera, que están recién salidos del turno, por ejemplo. Claro, Norma tiene toda la razón. Si bien debemos mantener distancia física, esto no quiere decir que el hecho de mantener esta distancia física nos convierta en personas groseras, agresivas, en personas faltas de solidaridad. No, se supone que esta pandemia debe sacar lo mejor de nosotros, debe sacar esos seres humanos, solidarios, conscientes, y no tiene presentación o no tiene perdón de Dios, como dirían las abuelas, discriminar a personas que están trabajando por Dios. Las personas del servicio médico son las personas que más trabajan, que más luchan en favor de nosotros. Les toca, ese es su trabajo. Y que las demás personas o los demás seres humanos en la calle los discriminemos o les hagamos el feo, no les demos prioridad, no tiene razón de ser. Tenemos que mirar hacia adentro de nosotros y buscar esa solidaridad y ese amor por los demás que todos debemos tener. Sí, Norma, ¿quería decirnos algo más? No, muy bien, listo. Doctora Marlene, usted decía una palabra que me llamó mucho la atención y es les toca a los profesionales de la salud. Y yo quería trasladarle esa pregunta, esa inquietud al abogado Samuel Villamizar. Es obligación, lo digo por que se han estado regando muchos mensajes por WhatsApp, por Facebook y varias cadenas, es obligatorio que todos los profesionales de la salud estén atendiendo esta emergencia aún cuando no cuenten con las garantías en bioseguridad o los elementos necesarios. Sí, es como contradictorio, ¿no? Y por un lado se les exige, pero por otro lado no le garantizan sus derechos, ¿no? En un Estado social de derecho como el nuestro, se expidió el decreto 539 del 13 de abril, donde se señala inclusive la obligatoriedad de prestar el servicio de manera obligatoria para todas las personas que ejerzan en el área de la salud. Es el 539 es el que establece todos los protocolos de bioseguridad y es algo muy particular que el Estado le exige a los trabajadores, pero no está, perdóname que le diga, pero apretándose la correa para que efectivamente el sistema funcione bien a través de la Superintendencia de Salud. ¿Por qué no empieza a ejercer esa vigilancia que tiene de ley sobre las ARLs para que efectivamente se encarguen de constatar, primero, no solo de constatar, de la compra de los elementos necesarios y de la entrega efectiva al personal? El artículo 9 del decreto 538 establece que se hace un llamado al talento humano para la prestación de servicios de salud y solo se efectúan 5 condiciones, que es ser mujer en estado de embarazo. Estamos hablando para el sector salud, ¿no? Para el acatamiento de la norma para prestar los servicios en emergencia sanitaria. Ser mujer en estado de embarazo es una de las excepciones que puede tener el equipo de talento humano. Ser padre o madre cabeza de familia con hijos menores de edad, cuidador de adultos o de personas en condiciones de discapacidad. El literal C, ser padre o madre de un mismo núcleo familiar cuando ambos ostentan profesión o ocupación del área de la salud y tengan hijos menores. Y la otra, la D, tener 70 años o más. La E, tener una enfermedad crónica o condición que represente un alto riesgo para el contagio del coronavirus COVID-19, salvo los casos de fuerza mayor concertados entre la persona y el prestador. Esas hasta ahora son las únicas excepciones que hay. Sin embargo, el personal médico, a través de sus representantes, a través de sus gremios, le ha solicitado al ministerio que por favor no haga tan rigurosa esta medida, porque si no se están dando las condiciones necesarias, y ya vemos varios casos, ¿no? Creo que el día de hoy o ayer en Cali ya hubo otros 2 médicos que resultaron contagiados. Es más, y también hacer un llamado al personal también médico y al personal del sector salud a que tomen los cuidados necesarios. O sea, así como existe una responsabilidad de nosotros de no discriminación, de respeto por el ejercicio que están haciendo. Ellos son los soldados ahorita que están ejerciendo esa labor, casi que sacrificando su misma vida, su familia, y debemos respetarlos,
pero también vemos un caso como el de Policlínico de Olaya, el médico que viajó en el mes de marzo a Brasil y regresó sin acatar todos los protocolos de bioseguridad y que al parecer, a pesar de que los resultados de él dan negativos del COVID-19, contagió a otros médicos y pacientes de la institución hospitalaria que conllevaron el cierre de la UCI y además a que instauraran denuncias penales en su contra por la propagación del virus. Sí, claro, abogado, si un médico en este momento se niega a ir a trabajar, si un médico alega no tengo los implementos, no me están dando las medidas de bioseguridad y no va a trabajar, ¿qué le puede pasar jurídicamente? Bueno, jurídicamente pues le pueden hacer un proceso disciplinario. La persona tendrá que dejar por escrito, efectivamente no le están entregando los implementos de seguridad para garantizar que ante un despido luego por abandono del cargo, si se llegara a dar, o por no acudir al llamado de ley que estamos mencionando en este decreto 539, entonces la persona tenga los argumentos necesarios para poder debatirlo. A mí no me han entregado los elementos, ni el empleador, ni la ARL. Y también hacer un llamado muy importante: esta protección no es solo para los empleados del sector salud, es decir, para los que están vinculados de nómina, sino también por la prestación de servicios, que la crisis en el sector salud ha llegado a tal punto que casi que la gran mayoría de personal de salud lamentablemente está contratado en el sector público por prestación de servicios y otros por intermedio de cooperativas o la llamada intermediación laboral. Entonces ahí vemos dos situaciones también muy particulares, que ellos están, a pesar de ser trabajadores en misión para los que están contratados a través de una cooperativa o por prestación de servicios, también se les debe garantizar todas las medidas de bioseguridad. Muy bien, abogado, vamos a recibir a Nelson Lizarazo, que está con nosotros a través del 648-4820. Nelson, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos ustedes, gracias por hacerme esta invitación y aceptar este llamado. A usted, Nelson, por comunicarse con nosotros. ¿Desde dónde nos llama, Nelson? Desde la ciudad de Bucaramanga. Bueno, cuéntenos cuál es su aporte con respecto al tema del día de hoy. Bueno, yo aprovechando que están los doctores y a este medio y sobre todo este programa, Actúe de Derecho, trabajo en una cadena de droguerías en la cual la preocupación nuestra es con respecto a la ARL. La ARL pública, no sé si estaré errado, quisiera que me ayudaran ustedes, en la que va dirigida prácticamente a la salud, y todos estamos refiriéndonos a lo que es la parte de médicos, enfermeros, toda la parte hospitalaria y clínica. Pero nosotros como dependientes trabajadores de una droguería, en la cual la ARL se compromete con nosotros también a asumir ese tipo de riesgo con este COVID-19 que se viene presentando. Fuera de eso, que solamente la herramienta, los EPP que nos han dado, pues lógico, tenemos los gel, el alcohol que ya más o menos viene llegando para los trabajadores y el tapabocas. Ese es el tipo de herramientas que tenemos nosotros. Pero nosotros también, en una droguería, nosotros, todos los clientes que llegan, son pacientes de alto riesgo. Nosotros somos alto riesgo, en la ARL somos categoría 5. Entonces no sabemos qué vaya a pasar con nosotros porque en ningún momento nadie se ha preocupado por nosotros. ¿En qué sentido? La ARL tampoco nos ha hecho ningún examen por el momento o qué ha venido haciendo. Se han tomado algunas medidas preventivas, las normatividades y los decretos que ha sacado, lo que es la flexibilidad horaria, etcétera, etcétera. Ese es uno. La parte de los domiciliarios. Los domiciliarios tienen sus tapabocas y todo, pero también hay muchos sectores en el momento donde ya los domiciliarios llegan a los puntos residenciales o llegan a las casas y le están pidiendo seguridad completamente. O sea, ellos también son más vulnerados que nosotros y están más todo en ese tiempo y en este momento donde la transmisión se lleva. Entonces, esa es mi inquietud. La ARL nos cubre que nosotros somos despachadores de farmacéuticos de alguna u otra forma, y fuera de eso, como ustedes hablan ahorita, estamos contemplados es por una cooperativa. Abogado, ¿ya está establecido o no se ha establecido si el COVID-19 va a ser considerado enfermedad profesional o si solo va a ser considerado enfermedad profesional para determinados grupos de riesgo? ¿Tenemos alguna normatividad al respecto, algo nuevo en estos decretos nuevos que están expidiendo?
Sí, doctora, efectivamente ya fue considerado como una enfermedad de origen laboral. Efectivamente ya se eliminó, se incluyó pues como a través del decreto 538 se incluye como una enfermedad de origen laboral, y voy a mirarles el artículo primero. Durante el término de emergencia sanitaria, ahorita es el 538, el 539 establece los protocolos de bioseguridad, y el 581 es el que me establece que efectivamente ya queda consagrado como una enfermedad de origen laboral. En ese sentido, ya hay un nuevo listado, una nueva enfermedad, por decirlo así, que está amparada y que permite todo el pago de las prestaciones económicas que se deriven por ocasión de la enfermedad, incapacidades, pérdida de la capacidad laboral, todo lo que se genere e ingrese, porque debe ser reportado por la ARL por parte del empleador. Entonces es un llamado acá a que estén juiciosos también con el sistema de seguridad y salud del trabajo, a que revisen los lineamientos que ha establecido el Ministerio de Salud, y estos lineamientos se hacen extensivos ¿a dónde? A los departamentos y a los municipios a través de las secretarías de salud departamental y municipal. Entonces estar muy pendientes, y si no se está dando a cabalidad el cumplimiento de estos decretos, bien se puede presentar una queja ante la Secretaría de Salud para que ellos vigilen y procuren por el acatamiento de esta normatividad que ya existe. Abogado, una pregunta, me surge la inquietud, me quedó la duda. ¿Solo para determinado grupo de profesionales o está ya considerado como enfermedad profesional para todos los trabajadores? No, para todos no, doctora. Eso es una pregunta muy buena, porque hay que esclarecer que no. Se extiende para el sector salud, obviamente, y para el personal administrativo, de aseo, vigilancia y de apoyo. ¿Sí? Para esos sectores de la economía, que así lo llama el decreto, se extiende la protección de la enfermedad laboral, no para todos. Entonces, el domiciliario podría estar aplicando, en dado caso que resultara contagiado por una enfermedad de origen laboral. La persona que nos llamó acá, el farmacéutico o el regente que trabaja en una droguería, también estaría contemplado dentro de esa enfermedad laboral, y también aún se hace extensivo a quién, los vigilantes, por ejemplo, de las instituciones hospitalarias, de las clínicas, el personal de aseo, es decir, se extiende solo a estos renglones. Hay que tener mucho cuidado, solo a estos renglones. No podemos decir que cualquiera persona que llegue a adquirir el virus pues va a ir a mencionar o a decir que el origen es laboral. No, es específicamente para estos sectores de la economía que se estableció. Bien, abogado, muchas gracias por esta importante explicación y aclaración, sobre todo con respecto al tema de si es o no destinada para todas las profesiones como una enfermedad laboral. Son las 2 de la tarde, 34 minutos. Es tiempo de hacer una pausa comercial en Actúa en Derecho, pero ustedes no vayan a cambiar su canal, porque al regreso estaremos resolviendo más dudas y denuncias que ya comienzan a llegarnos a través de nuestra línea de WhatsApp por parte de nuestros televidentes con respecto al tema del día de hoy, la falta de garantías para los profesionales de la salud. Pausa y ya continuamos. Muy bien, ya tenemos las 2 de la tarde, 38 minutos. Seguimos con más de Actúa en Derecho. Hoy jueves 16 de abril, donde estamos hablando acerca de la difícil situación que viven los profesionales de la salud. Y tenemos un mensaje tipo denuncia que nos llegó a través de nuestra línea de WhatsApp, que quiero trasladar en este momento al abogado Samuel Villamizar, que es el abogado especialista que nos está acompañando en la tarde de hoy. El mensaje dice de la siguiente manera: en la clínica Comuneros, en vez de ayudar a los auxiliares de enfermería, les están bajando el sueldo. El esposo de mi hija es uno de ellos y es una familia con recursos solo por él. Tienen 2 niños y una bebé de 3 meses. ¿Qué podemos hacer? Muchas gracias. Es lo que nos pregunta este televidente, pues que hace como este llamado y esta denuncia, abogado Samuel. ¿Qué les decimos? Bueno, es necesario decirle que a ninguna persona se le puede disminuir el salario en Colombia. Es un principio constitucional que el salario tiene que o mantenerse o mejorar, pero nunca puede disminuir. Eso es una premisa que manejamos siempre nosotros
desde el derecho y no puede nunca, de manera constitucional, desmejorarse en su salario, en sus honorarios, la persona que realiza su actividad como tal. Entonces, bajo ese entendido, no le pueden disminuir su salario, no le pueden disminuir sus honorarios. Pero sí es bueno señalarle que también los decretos que he referenciado, el 538, el 539, establecieron también una serie de medidas que benefician a los trabajadores de la salud, que les van a dar un incentivo económico. Entonces acá estamos viendo cómo en lugar de apoyarlos, lo que están es desmejorándolos. O sea, y esto no es lo que está ordenando el gobierno nacional. La ley no está ordenando eso, la ley está ordenando que se le mejoren las garantías, pero en ningún momento que se le desmejoren. Es más, establecieron un beneficio económico durante el tiempo que dure la pandemia o el estado de la declaratoria de emergencia sanitaria. Abogado, entonces, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente? Que presente una reclamación por escrito, que llame al ministerio. Sabemos que están atendiendo de manera virtual y de manera telefónica. ¿Qué le podemos recomendar puntualmente? Puntualmente, doctora, yo le diría, va a ser muy demorado si la persona hace una reclamación por escrito, es decir, una petición respetuosa ante su empleador. Yo diría que si le mejoran las condiciones, la persona le queda abierta una posibilidad de acudir a una tutela para garantizar su mínimo vital y móvil y que su salario o sus honorarios no se desmejoren. No sé si acá, yo conocía que anteriormente esta clínica operaba a través de cooperativas, pero no sé si en la actualidad siguió bajo esa modalidad. Y en ese caso responde también el que recibe el servicio y también la cooperativa o la persona a través de la cual están prestando la situación. Muy bien, vamos a saludar a Carlos Santander, que está con nosotros conectado a través del 648-4820. Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, abogados y a la abogada. ¿Desde dónde nos llama, Carlos? De Piedecuesta, Santander, sí señor. Bueno, cuéntenos cuál es su opinión con respecto al tema del día de hoy en Actúa en Derecho. Bueno, la idea mía, doctor, es para hacerle una pregunta, ¿sí? Claro, le escuchamos. Lo que sucede es que en la Fundación Cardiovascular llegó un paciente con posible contagio de COVID-19, ¿sí? Entonces, a raíz de ello, nos enviaron al plantel de enfermería a cuarentena por la ARL, ¿correcto? Correcto. Posteriormente, al señor a nosotros nos envían a cuarentena 14 días y después se le hace el examen al paciente y resulta con negativo para COVID-19. Entonces ahora nosotros tenemos que reincorporar a nuestras labores, pero entonces nos vienen con 3 opciones para el reintegro. Primero, que tenemos que reponer los 14 días que nos envió la ARL preventivamente a cuarentena. Segundo, que esos 14 días nos los descuentan de las vacaciones. Y tercero, que esos 14 días nos lo descuentan, que cuál escogemos. Entonces me parece que es una decisión muy arbitraria y no se ajusta a derecho, o sea, en mi sano juicio. Toda vez de que si nos envían a una cuarentena preventiva es para precisamente evitar de que si llegamos nosotros el personal de salud a estar contagiados, pues evita contagiar además personal de salud y además pacientes. Y ahora pues nos sale pues con este tema la fundación y me parece que es un poco arbitrario y que no se ajustaría de ninguna manera a derecho. Entonces quisiera saber, ahondar más sobre el tema, a ver cuál es la opinión de ustedes jurídicamente, cómo podríamos nosotros defender nuestros derechos laborales. Muchas gracias. Abogado, curiosa situación porque los envía la ARL, ellos no toman la decisión de quién es aquí la responsabilidad y por qué ahora tratan de trasladársela a ellos. ¿Qué les podemos decir? Doctora, acá la responsabilidad es del empleador y la aseguradora también debe asumir, pero ¿qué pasa acá? Probablemente al señor le dieron una incapacidad por esos 14 días. ¿Qué estableció el gobierno nacional a través del Ministerio de Trabajo? Que en esos casos de que hubiera riesgo de contagio, pues ¿quién debe asumir ese pago? El empleador. El señor tiene toda la razón.
esas formas, esas tres formas que le están planteando para descontarle los 14 días son abiertamente ilegales, y puede también acudir a una acción de tutela para que le paguen sus salarios con ocasión, porque es que la persona no se aisló porque lo quiso, sino fue con ocasión de la pandemia, y así lo ordenan los protocolos y así lo estableció el mismo Ministerio de Trabajo en la circular 021 o 022, hace referencia a que la persona debe ser aislada de manera preventiva para evitar un contagio. Entonces, por eso no le pueden dejar de pagar el salario, porque fue con ocasión del trabajo. Entonces, para mí debe pagarlo el empleador, y deberá repetir a la ARL para que le cancele los días por no emitir también la incapacidad correspondiente para mí. Claro, porque es que hemos visto, abogado, que a pesar de las circulares que ha expedido el Ministerio del Trabajo, porque el Ministerio del Trabajo ha estado muy acucioso, desde los primeros días han estado expidiendo circulares con miras a proteger a los trabajadores. Sin embargo, hemos visto y nos han llamado muchas personas diciéndonos que el común es querer aprovecharse de los trabajadores. Entonces también es decirles que no, que el derecho está de su parte, que la normatividad que ha expedido el Ministerio del Trabajo tiende a proteger al trabajador. Entonces no se queden callados. Este es el momento de actuar en derecho. Y en ese caso, doctora Marlene y abogado Samuel, ¿a dónde deben acudir ellos directamente? Porque son 14 personas las que nos comentaba nuestro televidente Carlos, las que están pasando por esta situación. ¿Qué es lo que deben hacer ellos? Porque solo les están dando 3 opciones. Abogado. Responderle al empleador y decirle que en ningún momento ellos pueden aceptar esas condiciones que están allí. El señor inclusive utiliza términos que son correctos. Esto no es una decisión ajustada a derecho. Las decisiones que se profieran en este periodo de estado de excepción deben ser concertadas entre las partes. El contrato laboral no es, a pesar de que existe un poder dominante sobre el mismo en cabeza del empleador, no quiere decir que no haya un acuerdo de voluntades, así como existe ese acuerdo de voluntades para celebrar el contrato. Lo es también para el salario, porque el salario es la retribución que recibe el trabajador por el desempeño de su actividad o función, y en este caso no puede ser desmejorado de manera arbitraria. Es que acá no existe una excusa que fue que el trabajador no se presentó por X o Y circunstancias, sino es con ocasión del trabajo. Es más, podría uno decir, si las personas hubieran resultado desafortunadamente con el virus, hubieran entrado clasificado como una enfermedad de origen laboral, entonces el empleador tiene que garantizar el pago de sus salarios. Lo mínimo que debe hacer es compensarle esos salarios. Para mí eso no tiene ningún reparo. Debe acudir a responderle ese escrito a las 14 personas diciéndole al empleador que está equivocado y que debe ajustarse a derecho y proceder a cancelarlo. De no hacer lo que tiene, pues las vías administrativas, colocar la correspondiente queja ante la unidad especial de investigación que estableció el Ministerio de Trabajo, interponer, si es del caso, una acción de tutela, o esperar a que se levante la suspensión de los términos judiciales para iniciar un proceso ordinario en el cual vaya a reclamar pues el pago de los salarios y demás que se generen con ocasión de esa afectación. Muy bien, abogado, muchas gracias. Vamos a hacer una nueva pausa comercial en Actúa en Derecho, pero al regreso tendremos otro televidente que está en línea con nosotros y otro de los testimonios que nos enviaron a través de nuestra línea de WhatsApp. Pausa y ya continuamos aquí en Actúa en Derecho. Ya tenemos las 2 de la tarde, 52 minutos, seguimos en Actúa en Derecho y vamos a recibir rápidamente a Juan Carlos Suárez, que está con nosotros a través del 648-4820. Juan Carlos, buenas tardes. Sí, buenas tardes para los doctores, para todos. Lo siguiente, que se da uno cuenta... Le escuchamos, Juan Carlos. Como se acabaron de enriquecer las EPS, ya... uno como usuario ya no puede ni asiste, o sea, este mes ya lleva un mes y medio que yo creo que ningún usuario ha hecho solicitud de una cita médica, menos para ir a reclamar medicamentos. O sea, a ellos les ha ido muy bien, fuera de la que nos venían atravesando, hurtando prácticamente, ahora más, se acabaron de enriquecer porque nadie los está utilizando.
y esa tomadera de pelo, sí, la cita para mañana, la cita para pasado mañana, los medicamentos también, que no sé qué, eso es una tomadera de pelo. Y hablo de Comeva, exactamente, es una de las entidades que allá todo ese personal administrativo y todo, una grosería con todos los pacientes. Más que todo lo siguiente, el personal que labora, por ejemplo, en el Hospital Universitario de Santander, en el hospital donde funcionaba anteriormente el Seguro Social, ve uno el personal administrativo sin los elementos necesarios de protección, y ellos están en contacto a toda hora también con el público y con los médicos, con las enfermeras. Deberían de suministrarles a ese personal los elementos necesarios de protección, tapabocas, gorros, chaquetas, algo así, porque es que es delicado. Una persona que labora en un sitio como un hospital, una clínica, deben suministrarles todos esos elementos. Juan Carlos, muchas gracias. Sí, tiene toda la razón. Abogado, ¿el personal administrativo está incluido en el decreto? Como lo miramos, habla de personal administrativo, sí señora, personal administrativo. Hace relación también al personal administrativo. Personal administrativo, bueno, entonces, de vigilancia y de apoyo. Bueno, Juan Carlos, entonces ahí está resuelta su inquietud. Ya debe empezar pues a contratar los insumos, y esperamos que prontamente, porque también esto lo estableció el decreto, ya no vamos a contratar de acuerdo al régimen de contratación estatal, pues que es un régimen lento que requiere muchas cosas. Ahora vamos a contratar por derecho privado. Esto va a agilizar la contratación y esperamos que muy rápidamente ya todo el personal pueda estar dotado como debe ser. Muy bien, tenemos mensajes que nos están llegando a esta hora a través de nuestra línea de WhatsApp también, con algunas denuncias y otros buscando alguna asesoría por parte del abogado Samuel Villamizar. Iniciamos con el siguiente mensaje. Buenas tardes. Por este medio quiero denunciar los pagos atrasados de la clínica La Merced. Están adeudando hasta 4 meses al personal profesional tercerizado. Ese es el primer mensaje, la denuncia que están haciendo nuestros televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp, en este caso denunciando a la clínica La Merced, donde les adeudan hasta 4 meses al personal que allí labora de manera tercerizada. Y el otro mensaje, abogado, es el siguiente. Buenas tardes, ¿me podrían indicar si las excepciones del decreto 538 son también para los que están laborando? El abogado lo explicó, pero no alcancé a escuchar. Gracias, soy enfermera y convivo con mis 2 padres que tienen 80 y 76 años. ¿Puedo solicitar que no me envíen a cubrir el servicio del coronavirus? Abogado. Ella estaría dentro de las excepciones que establece el decreto, sí, porque tiene personas de la tercera edad que pues probablemente pueden resultar afectadas. Estaría cubierto con esas excepciones. Va a salir una modificación, el gobierno nacional a través del ministerio va a modificar esa regla absoluta, ¿no?, de prestar el servicio de salud. Y esto en dado caso de que exista una gran demanda y que haya la necesidad de contratar, de pedir la asistencia de todo el personal de salud. Entonces, por ahora está este decreto, pero se va a extender, se van a flexibilizar un poco las medidas que allí están establecidas. Muy bien, abogado. Hay otro mensaje, y doctora Marlene también, a manera de opinión con respecto al tema del día que nos están enviando, y nos dicen: hola, buenas tardes, los profesionales del sector salud hay que agradecerles porque gracias a ellos se han salvado muchas vidas desde que comenzó la pandemia. Ellos son unos héroes y están arriesgando sus vidas por salvar las de nosotros, las de todos los colombianos. Un mensaje que yo creo que con el cual todos estamos de acuerdo, doctora Marlene. Claro, tenemos que solidarizarnos, por favor, tenemos que aprender el significado de la palabra solidaridad, tenemos que ponernos en los zapatos del otro, y máxime cuando estas personas están trabajando como veíamos en el decreto que parece va a ser modificado. En este momento ellos tienen que trabajar. Hasta ahora sale el decreto que dice cuáles son las excepciones, pero la mayoría están obligados, porque inicialmente lo que se hizo fue un llamado a todos los profesionales de la salud para que prestaran y estuvieran atentos para prestar sus servicios. Entonces tenemos que solidarizarnos, por favor. Esto es un llamado para todas las personas, para toda la comunidad, para los vecinos. Hay que solidarizarse con las personas del servicio de salud, en ningún momento discriminarlos, en ningún momento hacerles el feo. No sabemos cuándo o quién vaya a tener que estar bajo el cuidado de un profesional de estos.
Así es, abogada. Doctor Samuel Villamizar, ya para finalizar, quería preguntarle, usted dijo que tenía algún dato importante con respecto al decreto del pago de la Seguridad Social que puede ser muy útil para todos los televidentes. Sí, mire, faltó una pregunta a responder acá, lo de los pagos de la clínica La Merced. Ellos creo que operan a través de una IPS que se llama Serviclínicos Dromédicos. Si es la misma a la que estamos haciendo referencia, que es donde llegan la gran mayoría de accidentes de SOAT, tienen derecho a reclamar sus salarios, pueden acudir 3 meses, están abiertos los juzgados, el operador judicial para temas de tutelas. Entonces, en este momento pueden acudir a una acción de tutela para ejercer sus derechos al mínimo vital y móvil y reclamar el pago de sus salarios, de sus honorarios, de todo lo que les adeuden por concepto de su mínimo vital y móvil. Hay una reglamentación específica que sacó el día de ayer, 15 de abril, con respecto al pago de seguridad social a través del decreto 558 y establece, pero esta medida va para 3 renglones de la economía, por decirlo así: los empleadores del sector público y privado y los trabajadores independientes que opten por ese alivio, se les va a disminuir el aporte en sistema de pensiones. ¿A cuánto? A un 3%. Es muy importante para tenerlo en cuenta. El decreto 558, artículo 3, no aplica para contratistas del Estado, aplica para trabajadores independientes, para que solo cancelen el 3% por concepto de pensiones. Es decir, antes cancelábamos el 17%, hoy vamos a cancelar ¿cuánto? Solo el 3% para los trabajadores independientes. Y también aplica para los empleadores del sector público y privado, es decir, todos los empleados que estén contratados del sector público y trabajadores, el empleador puede optar por ello. Listo. Abogado, muchas gracias. Se nos ha acabado infortunadamente el tiempo. Muchas gracias por atendernos y por acompañarnos en la tarde de hoy. Igualmente a la doctora Marlene Murcia. Doctora Marlene, nos vemos mañana a las 2 de la tarde con más de Actúa en Derecho, un tema importantísimo. Mañana también el tema de salud. Nos vemos mañana. Seguimos aquí acompañándolos desde casa. El anterior programa fue financiado por el Fondo Único de TIC. ¿Saben con quién se están metiendo? Yo no les tengo miedo. El Libertador se cree Bolívar. El man está siguiendo las fechas de las batallas de la campaña libertadora.